Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Les saludo con mucho agrado. Hoy vamos a hablar no solamente de los resultados de la prueba PISA, sino de quiénes van a ser estas personas cuando cumplan 25 años, 22 años, 23 años. Ahora mismo estamos enfrentando un gran problema con los alumnos que se graduaron y a quienes se les había hecho la prueba PISA en el año 2009. Estas personas no logran insertarse en el campo laboral porque carecen de capacidades blandas, no están bien entrenados en el sentido de que les hace falta una gran capacitación en áreas técnicas, en algunas de ellas, y también carecen un poco de pensamiento crítico, es decir, cómo analizar las cosas, cómo llevarlas a cabo. Y lo que ha creado es que se ha inflado la suma de ninis, de gente que ni estudia ni trabaja, precisamente porque como no tiene una buena base de educación, no puede insertarse no solamente al trabajo, sino a la sociedad económicamente activa. Y cuando ellos intentan hacer pues, un programa de autogestión o de emprender, parece que les cuesta el triple. Está con nosotros el profesor Rafael Ruilova. Él es escritor, es catedrático y él ha hecho varios estudios acerca de los programas de español del país. Quiero saludarle y darle las gracias por estar. Bienvenido, profesor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo quiere que le diga? Profesor, escritor, ¿cómo le llamamos? Como usted guste. Bueno, profesor, vamos a decirle. Sí. Hay un resultado muy amargo, pero que lo sabíamos, lo sabíamos que íbamos a salir así de la prueba PISA y que se implementó, o sea, cuyos resultados salieron ahorita en el 2019 y tenemos tendencias muy proclives a no mejorar en español ni en matemáticas. La crítica es que los niños no entienden lo que leen. ¿Por qué está ocurriendo eso en Panamá? Ya, bueno, en primer lugar, un saludo a su audiencia y un saludo para usted. Hay una gama compleja de factores que inciden en ese resultado. Uno puede preguntarse si el vaso está lleno o si el vaso está medio lleno. Si el vaso está medio lleno, yo diría que la prueba PISA es un marco de referencia para mejorar. Y si el vaso está medio vacío, yo diría que la prueba PISA demuestra los objetivos del sistema. O sea, el sistema no está diseñado para el éxito, para que los estudiantes logren esos niveles de competencia, sino que está diseñado para lo contrario. Es decir, nosotros no podemos sorprendernos de esos resultados, porque esos resultados son los resultados que el sistema está estructurado para obtener. ¿Pero por qué está estructurado? Primero, en el caso de la lectura, que es donde yo he estudiado, en el caso del español, nosotros vemos que los programas de español están infectados de gramática, ¿no? Si nosotros analizamos los libros de texto, nosotros vamos a ver que el libro de texto tiene una lectura, pero lo que le preguntan al estudiante es por qué esta palabra se escribe con B o con V. O en mayúscula. O con mayúscula. Eso es lo que se pregunta actualmente. Eso es lo que se pregunta. Entonces, le puedo dar un ejemplo, ¿no? No sé si yo tengo aquí por ejemplo, este texto, léalo, fíjese. No puedo leerlo, pero bueno. Ese texto de Fuenteovejuna, fíjese los ítems de lectura. Es el de Fuenteovejuna. Ajá, que es muy conocido igual. Los ítems de lectura no tienen que ver nada con el contenido del texto, con el mensaje. Vaya, lo que se pregunta al estudiante son asuntos de gramática. ¿Qué debe de preguntársele? Si nosotros tomamos como ejemplo la prueba PISA, ¿qué pregunta la prueba PISA? La prueba PISA pregunta
contenidos del texto. La prueba PISA pregunta sentidos de palabras. Te pregunta si esta palabra pertenece al ámbito, dentro del texto, al ámbito informativo o al ámbito de opinión. Entonces, en los contenidos nuestros de lectura, nosotros no tenemos ningún contenido que hable ni de opinión, claro. ni Entonces, de... salimos tan mal porque no estudiamos Porque, para lo que es era decir, la prueba. nosotros Si no tenemos salimos mal porque la educación no está orientada a esos resultados. ¿Y por qué no se meten esos cuentos en nuestro sistema y ya? Bueno, el problema no tanto es los cuentos, sino es cuáles son los ítems de lectura. O sea, qué vamos a buscar en esos ítems de lectura. Nosotros vemos libros, por ejemplo, de textos de lectura que no tienen guía de lectura, no tienen ítems, ¿no? Es decir, simplemente dejan, aquí está el texto, pero no aparece ningún ítem de lectura. Y además todos los ¿Qué quiere decir con ítem de lectura? Es decir, esas preguntas que tiene la prueba PISA, no aparece, no aparece un concepto en el programa del Ministerio de Educación sobre qué es lectura comprensiva. Habla de lectura, pero todos los contenidos que hay de lectura son sobre teoría de la lectura, no modelos de comprensión de la lectura. Entonces nosotros no podemos esperar que en la prueba PISA tengamos resultados. Entiendo. Porque nosotros no estamos capacitando a los estudiantes para esos resultados. Voy a hacer una pausa. Al regresar quiero hablar acerca de por qué no se puede instalar eso en el sistema. No sé por cuál es la complicación, no lo entiendo. Eso y mucho más también acerca de las otras estructuras que debemos de tomar en cuenta, no solamente en el sistema, sino cuáles son las reformas que se pueden hacer a corto, a mediano plazo, etcétera. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el escritor, profesor también, Rafael Ruilova. Él está aquí sentado porque ha hecho un estudio importante acerca de lo que han sido el tema de la materia español, cómo se ha impartido en nuestras escuelas. Es uno de las materias en las que estamos muy mal a nivel de evaluación de la prueba PISA. Lo que me interesa saber es, don Rafael, ¿por qué entonces no se cambia y se pone este método de estudio en los textos escolares y ya? No entiendo por qué es tanta la complicación. Porque los curriculistas que tiene el Ministerio de Educación de eso no saben nada. Y no se pueden prácticamente adquirir o asesorar de... Asesorarse, tener otros criterios, ¿verdad?, sobre cómo estructurar esas lecturas. Por otro lado está que hay que capacitar al docente. Bueno. Y por el otro lado está es que se necesita que las empresas que hacen los libros de textos, que es el principal apoyo pedagógico que tienen estos docentes, actualicen sus criterios. Pero qué tan complicado puede ser una cosa así. Es un problema empresarial, un problema de inversión. Ellos hicieron una inversión haciendo libros de textos para programas infuncionales. No, eso es algo inadmisible para mí, porque entonces significaría... Entonces hay que cambiar los programas y cambiar los textos, los libros de texto. Don Rafael, lo que me está diciendo, y si lo entiendo bien, es que para no hacer una inversión mayor en las empresas editoriales, eso es lo que me está diciendo, o sea, es que entonces no puedo mejorar. No, me explico. A ver. Hay que hacer, primero, cambiar los programas, porque las empresas editoriales cumplen los contenidos de los programas del ministerio. Si el programa del ministerio habla de ortografía, puntuación y gramática, eso que va es la infección que tiene el programa, eso es lo que va a hacer la empresa editorial. Va a poner un fuente ovejuna, pero te va a preguntar por qué se escribe con mayúscula tal palabra. Okay. ¿No? Entonces, hay que cambiar los criterios
hacia la lectura comprensiva y hacer un programa. Cuando hacen los libros de texto y ponen las lecturas, hay que poner los ítems que tienen que ver con lectura comprensiva. ¿Cuál es el problema de hacer eso empresarialmente? Que lo haga primero el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación cambie los programas, ¿no? Entonces, así empresarialmente se ajustan a ese cambio de programa. Entonces, ¿qué ocurre? El profesor se apoya en el libro de texto y por lo tanto, si el libro de texto tiene los exámenes, tiene él va a seguir ese libro de texto. Pero pareciera algo tan ridículo que, entonces, que no sé. el problema nuestro es que tenemos una educación basada en el libro de texto. ¿Y qué hay de matemáticas, por ejemplo? Que las matemáticas son puras y duras en todas partes del mundo. El problema de la matemática es que en la prueba PISA no te van a preguntar fórmulas, te van a preguntar, te van a hacer soluciones de problemas matemáticos, ¿no? Y ese tipo de enfoque no lo estamos tampoco nosotros practicando. ¿Qué estamos practicando en matemáticas? Bueno, no soy matemático, ¿verdad? No tengo un marco de referencia sobre eso. Estamos estudiando matemáticas al margen de los problemas reales. O sea, es como prácticamente, y me parece que vuelvo a lo mismo, es un análisis crítico de la información, tanto en español como en matemáticas, es pensar, darle la vuelta a un asunto. Entonces hay un elemento. Los programas del ministerio tienen una parafernalia de valores, ¿no? Valores, etcétera. Vamos a formar en valores, vamos a formar en distintos ámbitos, pero ninguno de esos ámbitos que pone en el preámbulo de los programas del Ministerio de Educación, ninguno se convierte en lectura. Ninguno se desarrolla hacia la lectura. Entonces nosotros tenemos libros de lectura recargados solo de lectura literaria, solo de ficción. Cuando nosotros vamos a la prueba PISA, allá no solamente te van a evaluar la ficción, sino que te van a evaluar la lectura de textos reales y por lo tanto de temas reales, de temas de la realidad, de temas que está hablando algo más de explicaciones, de argumentaciones. Entonces, ese tipo de lectura no aparece en el sistema. Los libros de texto no tienen ese tipo de lectura. O sea, que hemos estado comprando más novelas y más cosas de eso. O sea, eso pero es correcto, pero malas. se necesita, o sea, esa es una parte. Ya. Pero se necesita la otra parte. Los temas que aparecen, igualdad de género, lucha contra la violencia doméstica, valores morales, es decir, ese tipo de temas transversales deben convertirse también en material de lectura y de lectura comprensiva, no de lectura para estudiar gramática ni estudiar ortografía y puntuación. Si uno analiza el programa, hablo de los programas que usaron para la prueba PISA. Y me está hablando también de qué años, cuando estamos hablando de español, aquí. De los programas del 2009, ¿no? De la prueba PISA. Si nosotros vemos esos programas, no sé si habrán cambiado. A mí me pidieron una opinión sobre eso y yo les cambié todos los programas de español y no sé si habrán asumido ese criterio. Eso fue en 2009. Sí, fue una consulta privada que me hace un funcionario del ministerio. Bien. Por eso yo tengo todos esos programas. En 2009. Sí. Por eso yo tengo todos los programas. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros estudiamos el programa de primer grado, ¿no? Ese programa de primer grado tiene objetivos de ortografía, puntuación y gramática que aparecen en el programa del nivel 11º. Es igual lo mismo, es decir, no está articulado el concepto de la
estudio de la lengua no está articulado a una función de comprensión y de niveles. Simplemente es estudiar gramática. Ahora, y eso no lo van a preguntar en la prueba PISA porque es lectura comprensiva. Claro. ¿Qué debe de cambiar entonces? ¿El docente o el programa primero, Bueno, y capacitar al docente? Ese es un asunto integral. Es un asunto integral. Le doy un ejemplo. Yo traje aquí un cuaderno, no sé si está por aquí, un cuaderno de una profesora, bueno, de primer grado, no importa. Sí. Explíquenlo. Este cuaderno de primer grado, esta profesora tuvo éxito porque sí enseñó a leer y a escribir. Y el cuaderno está paso a paso como ella logró desde el primer día de clase hasta el último día de clase del año, cómo fue el proceso para aprender a leer y escribir, ¿no? Y lo hizo con éxito. ¿Qué ocurre? Si usted analiza ese proceso que esta maestra realizó, no tiene nada que ver con el programa de español de primer grado. Pero en todas las escuelas hay el mismo programa. Ajá. La pregunta es... Entonces hay que cambiar Bueno, pero... y aprovechar la experiencia de esos docentes que han tenido éxito y que han diseñado a lo largo de su experiencia un proceso de enseñanza de aprendizaje. Yo dirigí una investigación y nosotros empezamos capacitando al docente. Le dimos los materiales, hicimos el mismo proceso pedagógico en escuelas públicas y en escuelas privadas y logramos que al final del primer grado los estudiantes pudieran escribir una carta, un cuento y un informe de laboratorio. Es decir, el Ministerio de Educación no dice qué cosas debe saber escribir un niño de primer prácticamente grado. es obsoleto ese Es programa decir, del Ministerio. El Ministerio de Educación es en parte responsable del fracaso de estos resultados. Ahora, una pregunta, don Rafael. Si todos los estudiantes usan el mismo libro de texto de español, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ajá. ¿Por qué un porcentaje sí entiende ese tipo de comprensión, que es el 38%? Ajá. ¿Por qué sí ellos y el resto no? Bueno, hay que si ver, todos leen lo mismo. Hay que ver cuál es el docente cuál es el empeño que tuvo ese docente, qué ámbito académico tiene ese docente, qué tiempo le dio ese profesor a ese estudiante para eso. Por ejemplo, en el caso de mi hija, ¿verdad? Él dice el libro, escribir un ensayo. Estamos hablando de sexto año, escribir un ensayo. Pero a lo largo del proceso no aparece una metodología de cómo hacerlo. No, es que los chavos necesitan además, entonces, copy-paste. Sí, además entonces el profesor se saltó esa parte, ¿no? Pero es hizo su enfoque en ortografía y puntuación y cuando fuimos a las redacciones se saltó eso. Y esa parte me tocó a mí ser el maestro de mi hija en ese aspecto. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema tiene que capacitar a los docentes en esas competencias que tienen que ver con la redacción. Bueno. Yo soy profesor en la Universidad de Panamá. Tengo que hacer una pausa, profe. Espérenme, un segundito. Ahorita me sigue explicando eso, porque si no, el tiempo no nos va a dar para el siguiente bloque. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Nos queda poco tiempo. Me estaba contando una anécdota de que usted es profesor en la Universidad de Panamá. Sí. Por favor, termine la idea antes de... Pero no alarguemos tanto. Yo soy profesor de español en la Universidad de Panamá y doy la cátedra de redacción en la Escuela de Español.
entre redacción y literatura griega. Bien, entonces, ¿qué ocurre? A mí me toca enseñarle a redactar a estudiantes que vienen sin saber, sin tener las competencias para redactar ni textos explicativos ni textos argumentativos. O sea, a la universidad llegan también sin gramática, sin tener con una carga de gramática y con una actitud negativa contra la materia, porque están cansados y hartos de estar estudiando ortografía y puntuación. Y la misma cosa. Inclusive algunos decanos se han quejado de los profesores de español porque ellos no quieren que les sigan repitiendo los mismos contenidos de la secundaria. Entonces yo escribí un libro que se llama Las competencias básicas de la redacción, dirigido a redactar, a enseñarle al estudiante a cómo hacer una explicación. Y la segunda parte, cómo estructurar una argumentación. Entonces, explicar y argumentar son los dos procesos que se utilizan para redactar. Entonces, eso debió haberse estudiado en la secundaria, pero no se enfoca en la redacción, que implica composición, se enfoca en el estudio de la gramática o la ortografía, que es la lengua. En cambio, la redacción es redacción de lenguajes. Déjeme regresar un momentito a los ajustes que hay que hacer en el Ministerio de Educación. A mí me parece que la ministra Maruja es una persona muy a la vanguardia, pensante y que sabe cómo enderezar este asunto. ¿Hay voluntad? Bueno, yo espero que haya voluntad. Hay una cosa, el Ministerio de Educación es un factor importante en la solución. ¿No? Hay que hacer un diagnóstico, hay que hay que cambiar el esquema, ¿no? Es lo que me está diciendo. Hay que cambiar el esquema, hay que revisar los programas. Hay que pensar en tener menos estudiantes en los salones. Hay que pensar en que ese profesor de primer grado necesita un mentor, necesita tener un apoyo adicional para esa función, porque es la función más importante de todo el sistema educativo. Primero, segundo y tercer grado. Esa es la clave del desarrollo posterior y del conocimiento que tiene un estudiante. ¿Qué haría ese mentor, por ejemplo? Ese mentor debe ser un docente que ya tiene una experiencia. Él guiaría y revisaría el proceso pedagógico que el maestro está haciendo en el aula para obtener los resultados de la formación. Otra cosa, el profesor es el que califica al estudiante. En todos los países donde han habido buenos resultados académicos, el profesor no califica, el examen lo pone el Estado. Y el profesor pone exámenes de práctica para prepararse para ese examen del Estado. Entonces, cuando el sistema controla el examen, nosotros podemos evaluar el proceso pedagógico y podemos evaluar el trabajo del docente. Entonces, el docente que logra que una gran cantidad de estudiantes pasen ese examen, a ese docente se le da un incentivo económico, académico, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no se puede implementar de una sola vez en todo el sistema. Eso valdría la pena gradual. Claro. Valdría la pena hacerlo en primero, segundo y tercer. Ahora, una pregunta. Y hacerlo en el área esta donde se hace la prueba PISA. Sí. Profesor, ¿cuántos años necesitamos para ponernos al corriente? Bien, yo le digo los años que tenemos en contra. Tenemos 40 años en contra, ¿no? Tenemos factores negativos. Aquí se derogó una reforma educativa necesaria, ¿verdad? Tenemos no tenemos en este país un plan nacional de desarrollo para la educación que involucre a todos los partidos. Es decir, este no es un problema. Cada ministro que llega viene con un librito. Viene con el genio metido en la botella. Cuando lo saca, sale humo.
Entonces nosotros no podemos planificar un cambio positivo en un solo periodo de gobierno. Tenemos que pensar en una política de Estado. Y esa política de Estado se define por una ley. La Asamblea Legislativa tiene que, bueno, yo no sé muchas de estas cosas, pero debe haber un acuerdo de Estado, es decir, la empresa privada, han varios acuerdos de Estado por la la empresa educación, privada, profesor. la empresa privada está interesada en que el sistema educativo se supere y mejore. Los educadores están interesados en que se supere o mejore. Ya lo sabemos, eso, claro. Las universidades están interesadas en que eso se supere y mejore. El Ministerio de Educación, los partidos políticos. Entonces, no es un problema del ministerio. Es un problema de Estado. Entonces, profesor, se nos ha acabado el tiempo. Entonces, me gustaría que muestre su novela para que la gente la pueda apreciar, que ya que usted me estaba obsequiando una tan bello. Sí, cómo no. Esta es la 4ª edición de la novela Mano Santa, ¿verdad? Ha tenido muy buenos comentarios, muy buenas críticas a nivel internacional. Es la historia de un sacerdote apodado Mano Santa, que viene a Panamá en 1902 en medio de la guerra civil, en la guerra de los 1000 días. Está bueno. Llega a Chiriquí, a un pueblo, San Pablo Viejo, que se convierte en el centro en una especie de Macondo panameño, y estudiamos la construcción del canal francés, la cultura de la época, la mentalidad del pueblo. Y es una novela que tiene el personaje es el pueblo. Profesor. Gracias, así profesor. Se me acaba el tiempo, no quiero ser ruda, pero de verdad que me están presionando los de producción. Gracias, profe. Bienvenido siempre a su casa. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.